que nos va a esclarecer mucho sobre los niños índigo y cristal, que ya están con nosotros desde hace unos 30 años atrás, que están viniendo, porque son los que están preparando para la transición, para la nueva, el mundo de las letras, de que hemos hablado ya en tantas actividades. Y nos dice, para comprender mejor este tema es necesario viajar en el tiempo y en el espacio, haciendo uso de las ciencias materiales y espirituales. Nos remontamos a los primeros tiempos, analizando la evolución de la humanidad terrenal que ocurrió a partir de una indispensable cooperación interplanetaria, gracias a las migraciones de espíritus. Entonces, somos pobladores del universo, no solamente de la Tierra, ¿no? A partir de allí son dadas explicaciones coherentes sobre la definición de los niños índigo y cristal, sus diferencias, tipos y comportamientos. El resultado es una amorosa invitación a la acogida que debemos dar a esa nueva generación que ya hace parte de nuestra humanidad terrenal. Quién sabe, nuestros hijos, nuestros nietos son ese tipo de niños, ¿no? Hay que saber identificarlos para comprender. Es necesario, nos dice, complementar las áreas de la neurociencia, psicología y espiritismo. Se afianza lo que nos decía Allan Kardec sobre la educación, basada en el cambio real de los hábitos, como la única forma del cambio individual y social. Solo cambiando nuestros hábitos para mejorar es que vamos a reeducarnos, ¿no? Para hacer un cambio individual y social positivo. Durante los años 90, los neurocientíficos de los Estados Unidos solicitaron al Congreso americano que considerara ese decenio como el de la década del cerebro. El Congreso aceptó el desafío y designó aquel periodo de acuerdo a lo solicitado, porque las neurociencias habían investigado el sistema nervioso y logrado descubrimientos con tantos detalles como nunca antes había ocurrido en la historia de la ciencia durante los anteriores 6.600 años de cultura, ética y civilización. O sea, pasos agigantados, ¿no? Grandes pasos de adelanto y descubrimiento. La proclamación de la década del cerebro propició la concientización y relevancia de los estudios del cerebro para la humanidad y la necesidad de invertir en tales estudios. Entre los avances importantes tenemos más de la mitad del proyecto Genoma Humano es una composición de las células relacionadas con el cerebro, genes que influencian comportamientos, ¿no? La genética, el ADN. Revolución de las técnicas de escaneo del cerebro. Esto ya es común, pero se inició hace más de 20 años, ¿no? Plasticidad del cerebro durante la fase adulta, incluyendo el nacimiento de nuevas neuronas. Lo que antes nos habían enseñado que las neuronas tenían una sola vida. El punto de Dios en el cerebro. En 1992, en la Universidad de California, Los Ángeles, el neuropsiquiatra Michael Persinger, analizando el cerebro humano mediante una tomografía computarizada mediante escaneo, identificó un área que brillaba en el cerebro. Percibió que emitía una luminosidad específica. Contactó al neuropsicólogo Dr. Lila Jan Nauer, Ramachandran, parece hindú, quien examinó esa luz cerebral y llegó a la conclusión: cada vez que el investigador decía el nombre de Dios, aquella luminosidad aumentaba. Obviamente tenían conectada a un paciente y estaban haciendo este tipo de prueba, de ensayo, ¿no? Y se iluminaba cada vez que escuchaba la palabra Dios.
Entonces resolvieron denominar esa área entre los lóbulos temporales como el punto de Dios, ¿no? La física norteamericana Dana Soha, profesora de la Universidad de Oxford, examinó el tema y después de estudiar con los neurocientíficos concluyó que en esa área cerebral se localizaba la inteligencia espiritual. El espiritismo nos enseña que ¿dónde está ubicado el espíritu? En el cerebro. Equivale a decir que ya el espíritu no es una producción del cerebro, sino que éste decodifica los contenidos profundos a través de las neuronas. Entramos a la cooperación interplanetaria y evolución humana. Siempre ha habido cooperación interplanetaria desde el principio de los tiempos para la evolución de la humanidad, porque nosotros solos, por nosotros mismos, nos faltaría mucho, ¿no? Estaríamos más atrasados de lo que estamos ahora. En esta fase de investigaciones, un gran número de astrónomos destacados a través de cálculos muy complejos constataron que nuestro sistema solar es esclavo de la atracción gravitacional de Alcione. O sea, giramos en torno de Alcione, ¿no? Nuestro sistema. Una estrella de tercer orden que se encuentra aproximadamente a 440 años luz de la Tierra, o sea, no está muy lejos. Esta estrella hace parte de la constelación de las Pléyades, conocida desde las primeras eras. El sistema solar gira en torno de Alcione durante un periodo de 26.000 años aproximadamente. Cada 12.000 años, el sistema solar se aproxima a esa grandiosa estrella, que es circundada por una inmensa capa de fotones, penetrándola y permaneciendo ahí durante 2.000 años. Es ahí que nosotros se propicia esa aproximación para ese intercambio. Curiosamente, hace 12.000 años, cuando sucedió la aproximación y penetración de nuestro planeta solar en ese campo energético que envuelve a Alcione, fue cuando nuestro planeta comenzó a ser poblado por seres más inteligentes. No es que hayan venido con sus naves a hacer posesión y a ponerlos adelante, ¿no? Es que vienen en espíritu, a reencarnar acá, en la Tierra. Estos estudiosos creen que alrededor del año 1972 el sistema solar viene adentrándose nuevamente en ese envoltorio de fotones y a partir de 1987 la Tierra comenzó a penetrar en esa energía que produce cierta luminosidad. Haciendo un rápido recuento antropológicamente, hay seres que se han ido modificando a través de millones de años y alcanzaron un momento en el cual se presentaban como antropoides, constituidos por un psiquismo muy primario en un cuerpo grosero, ¿no? Los monos. De acuerdo a la teoría de la evolución, ese antropoide se dividió en dos ramas. Una permaneció en la ancestral y surgió aquella que facultaría la aparición del ser humano. Una queda y la otra empieza el cambio de la evolución. Dado que Darwin no consiguió explicar con seguridad cómo sucedió este proceso, ensayó el concepto del eslabón perdido, que lo hemos escuchado, lo hemos estudiado, creo, en el colegio, ¿no? Que es lo que nos ayudaría a entender el cambio de una a otra expresión de organización biológica. Y aquí vamos a comprender ese eslabón perdido. Nos vamos a esclarecer. La visión espírita de la creación y evolución de los seres armoniza aspectos de la teoría de la evolución de Darwin, así como de la teoría creacionista. En cuanto a la creación, el espiritismo concibe que es Dios el creador del universo, causa primera de todas las cosas, que sabemos que es la pregunta número 1 del libro de los espíritus. Sin embargo, no se hace lógico creer que todos los seres fueron creados en todas las especies de una sola vez. En una sola vez no se crearon todas las especies. O sea, ¿qué nos esclarece el espiritismo en la creación? Con evolución.
Por eso creemos en la teoría evolucionista, para comprender que después de la creación del principio inteligente o espiritual y del principio material, la ley universal del progreso permitió que la mónada celeste saliese de su estado primario de simplicidad e ignorancia para adquirir experiencia y conocimiento. En las diversas etapas de la evolución, el principio inteligente escaló en cada reino de la naturaleza material hasta llegar a la humanidad, desde el mineral, el vegetal, el animal y el hombre, ¿no? Eso nos esclarece el espiritismo y nos explica que el eslabón perdido lo podemos ver en la migración de espíritus que vinieron en castigo a nuestro planeta, vinieron de Capella, de la constelación de Cochero, trayendo ellos su adelanto intelectual, pero no moral, intelectual, precisamente porque fueron castigados, porque moralmente no estaban adelantados, es que vinieron en castigo a la Tierra en una época en que estábamos en esta fase. Entonces reencarnan en nuestros antropoides y se da el progreso de la humanidad, ¿no? Hasta ir pasando por estas fases que nos ha enseñado Darwin hasta ser hombres, ¿no? Hominales. Y nos enseña también la doctrina que no hay retroceso, siempre hay evolución, no hay la metempsicosis, no hay, como en otras creencias, que podemos reencarnar de castigo en un animal. No. Cuando se evoluciona hacia adelante. No se retrocede. Podemos estancarnos por falta de moral, pero nunca retrocedemos. ¿Okay? La cultura egipcia, sabemos que vinieron de Cochero en castigo y nos dejaron todo ese adelanto. Las pirámides eran ingenieros. En la India vino Krishna a que enseñar también los conceptos de reencarnación, la inmortalidad del alma, la justicia divina. En la China, Confucio, con códigos de dignidad humana. Babilonia, que nos dejaron una civilización hermosa. Los filósofos Sócrates, Platón, Aristóteles nos trajeron la ética, el saber, el orden, el deber, y Sócrates la inmortalidad del alma. Viene Moisés liberando al pueblo hebreo de la esclavitud. Luego viene Jesús a enseñarnos la ley de justicia, amor y caridad, siempre evolucionando, avanzando, ¿no? Adelantando. El universo, con sus millones de galaxias, contiene escuelas y hogares y oportunidades para todos los niveles del progreso espiritual. Entonces, el progreso de la humanidad no solo se da en la Tierra, se da a nivel universal. Somos pobladores del universo, de varios mundos. La evolución del principio inteligente o espiritual ocurre de forma parecida en los diversos mundos, con algunas diferencias, pero es muy parecida. Entonces, alrededor del año 72 y 87, el sistema solar viene penetrando en el cinturón de fotones de acciones y una nueva revolución se está dando en la estructura psíquica de la Tierra cuando una ola de espíritus de esa dimensión viene a promover los cambios sutiles en la forma orgánica, facilitando el proceso de evolución intelecto-moral, alcanzando niveles más elevados. Así como pasó con la etapa del hombre del homínido, de los monos, a ser hombre, ahora estamos en otra etapa para ir evolucionando, preparando la Tierra y la humanidad para un nuevo mundo de regeneración, con unas nuevas generaciones de seres y de espíritus más elevados. Hemos hablado
lado, los exiliados de Capella, que nos trajeron en cada época distintos adelantos y crearon los cambios en nuestro cuerpo físico para la manifestación de la inteligencia, la razón, la conciencia, manteniendo nuestros instintos ancestrales. Todavía tenemos nuestros instintos. Ahora, cuando todavía tenemos instintos, sensaciones y emociones con la necesidad de desarrollar niveles más elevados de raciocinio, transitoriamente nuevos visitantes espirituales vienen para evolucionar y crear una nueva sociedad marcada por la intuición, la percepción paranormal y sentimientos más elevados. Ellos van a cambiar la estructura de nuestro organismo, creándonos facultades que nos hagan más perfectos, más sabios, menos guerreros, menos perversos. Y tenemos ejemplos como el de Juana de Arco. Periódicamente nos han visitado espíritus extraordinarios como Juana de Arco, que siendo una niña de 14 años, defendió su patria ayudada por su mediunidad, dirigió los ejércitos y consiguió la coronación del rey Carlos VII, en medio de tantas dificultades, ¿no? También tenemos a Beethoven, un genio de la música, que siendo sordo por completo a los 27 años compuso la novena sinfonía sin ninguna dificultad, porque tenía la música en su mundo interior, la música de otras esferas. Pasamos a nuestro tema, los niños índigo. Cuando la mediunidad se despertó en el siglo XIX en los Estados Unidos, provocó un gran impacto, eso ya lo hemos visto, lo hemos estudiado, lo hemos leído de alguna manera con las hermanas Fox, quienes el 31 de marzo de 1848 experimentaron comunicaciones con espíritus en una época difícil por la intolerancia religiosa. Nos acordamos que en su casa había golpes, sonidos, que eran de un vendedor ambulante que había sido encargado. En Francia también aparecen otras niñas mediums, las hermanas Caroline y Julie Longuin, de 12 y 14 años, Dufault, de 15 años. Gracias a esas adolescentes, Allan Kardec codificó el espiritismo, presentando un notable conjunto de ciencia, filosofía y moral que viene resistiendo todas las agresiones del pensamiento materialista. Muchos conocimientos han sido traídos por la espiritualidad a través de la mediunidad espírita, habiendo sido comprobados posteriormente por las ciencias. Por ejemplo, en el año 1958, el espíritu André Louis, a través de la mediunidad del chico Javier, dicta el libro Evolución en dos mundos, en el cual afirma que las neuronas nacen y se renuevan millones de veces en el plano físico y extrafísico. ¿Cómo será en el extrafísico? El espíritu. Hasta entonces, las neurociencias afirmaban que las neuronas no se renovaban, por lo tanto, eran consideradas células permanentes del sistema nervioso. Inclusive, había terapias para, si una zona del cerebro había sido afectada a las neuronas, hacer terapia para que otra área reemplace esas funciones. Pero vemos que sí había regeneración de las células. Solamente en el año 2002, las neurociencias, a través de las investigaciones del Dr. Fred Gage, del Salk Institute for Biological Studies en La Joya, California, demostró las primeras evidencias de que las neuronas nacen y renacen también en adultos y en ancianos. Lo que dijo André Louis mucho tiempo atrás, en el 2002, lo ratifica un médico investigador, ¿no? Como siempre decimos, el espiritismo lleva un paso adelante. Los espíritus guías aseveran que los espíritus nobles de la nueva generación desarrollan el lado derecho de nuestro cerebro, el lado intuitivo, mediúnico, el área de las percepciones psíquicas, ¿no? Tenemos la intuición, la parte holística, que es la espiritual, ¿no? Lo fantasioso, lo no verbal, analógico, las relaciones espaciales, las formas, creatividad, sentimientos y emociones, visualización. Contra el lado izquierdo
que es el lógico, secuencial, lineal, simbólico, basado en la realidad. Entonces, el hemisferio derecho, que es la parte de la intuición y la espiritualidad, es lo que viene la nueva generación con esta área mucho más desarrollada. La generación de los niños índigos son seres especiales que emiten en sus auras una irradiación azul-violeta específica que denotan su nivel de evolución. Cuanto más evolucionado es el espíritu, así es su cuerpo espiritual o periespíritu, que sabemos que es el envoltorio, ¿no? Sabemos que el espíritu no tiene forma, es una chispa, el cuerpo físico es denso y el perispíritu envuelve al espíritu en la forma del cuerpo físico. Siendo así, las vibraciones de las moléculas quintaesenciadas que lo componen vibran con mayor frecuencia, mostrando la coloración índigo, ¿no? Es azul-violeta. Estas criaturas se han convertido en un gran desafío para la pedagogía, la psicología y las relaciones interpersonales, porque algunas de ellas desde los 2 años se rebelan contra el formalismo, contra todo aquello que existe, produciendo una gran dificultad para los adultos en las escuelas, en el hogar y en el recreo. Son los niños contestatarios, son los niños hiperactivos, son los niños que no aceptan que hay que obedecer, dicen obedecer, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué voy a ganar con eso? O sea, la razón, ¿no? Son un desafío para los psicólogos, para los psiquiatras, para los neurocientíficos que los han examinado. De inmediato les perciben hiperactividad. La insatisfacción desde que no aceptan la orientación impuesta, poseyendo la capacidad de enfrentar a los adultos como si fuesen personas igualmente adultas. A veces nos confrontan y nos contestan como si fueran adultos, y son niños, ¿no? Pero son espíritus viejos, más avanzados, ¿no? Los niños índigos no te someten a órdenes, no obedecen las filas, no se quedan quietos, parecen saber más que los adultos, los que normalmente los enfrentan con sus padres y sus educadores, aunque a veces no se puedan expresar correctamente. El niño o sea que moralmente no están adelantados. No. O sea, vienen adelantados intelectualmente, pero moralmente. Sí, eso lo vamos a ver porque, en verdad, el niño índigo hay que tenerle mucho cuidado en la formación y en su comprensión. Que se guiamos. Sí, Sí, pero el contestatario es respondón, vamos a decir, es malcriado. es rebelde, Rebelde. contestatario. Entonces, es complicado. No es malcriado. No es igual No, a... No es que sea malcriado, es contestatario. Bueno, malcriadez en el sentido En de que tú nuestro- lo crías, ¿no? Evidentemente, el malcriado viene de una crianza, que lo crías mal, pero yo he leído eso y lo leí el libro lo leí. Sí. Y la verdad que me Se quedé corre- bien preocupado. se porque corre el riesgo. no es que vienen y... O sea, lo Hay que una- yo entendí, hay una al menos, diferencia con lo los que yo niños entendí es que no vienen como de buena leche. O sea, vienen No, complicados, vienen a complicarte. Mira, Claro, son un ¿por qué desafío te- para los psicólogos, para los psiquiatras, para los neurocientíficos que los han examinado. De inmediato les perciben la hiperactividad, la insatisfacción desde que no aceptan la orientación impuesta, poseyendo la capacidad de enfrentar a los adultos como si fueran... O sea, son complicados. O sea, son es una contestatarios. realidad. Pero hay una cosa, O sea, yo lo que no veo ahí, ¿dónde está lo bueno? espera, Okay. mira, el niño índigo es un espíritu viejo que, si bien es más adelantado, muy inteligente, muy hábil, la labor de los padres y los educadores es de mucho cuidado, porque vamos a ver más adelante, si se siente incomprendido, rechazado por su hiperactividad,
porque lo consideras malcriado, porque no te obedece, él no va a obedecer si la orden no tiene lógica para él. Él va a obedecer una orden que tenga lógica y racional. Que tú Que como sea adulto le racional, des una le respuesta, le des a ellos ¿Y la cuántos padres habemos? O sea, si a un Perico Pérez le toca a un niño, Claro, puede fracasar. no vas que a se puede ir tener para el otro lado. la habilidad de Aquí me poder ves a guiarlo. diario Sí, se voltea. confrontando Sí. y es que tienes que adaptarte y aprender de él. y además que lo bueno es que ahora tienes tanta información Hay bastante que información. tienes que saber. Ya hay Está bien, ayudas. está bien, Ok, pero a lo vamos que a- voy vamos más es que adelante. nosotros Vamos sí a- estamos, vamos Bueno, a decir pero así, los niños llegan a preparados, los ¿no? papás. Porque conocemos, No, pero los porque niños nos llegan han a los informado, papás pero los que no están están preparados. esclarecidos, No, pero va a ser complicado. esos Sí, niños lo vamos a llegan ver. a los papás que están Sí. preparados. Carla, porque también. lo vamos a ver acá la misma Claro. charla lo dice, ¿no? El niño índigo es ese niño rebelde que es confundido con el hiperactivo, creando dificultad en la educación porque no puede estar quieto en la clase, no tiene capacidad de mantener atención, tiene siempre una respuesta nueva para todo. Nos cuenta Rivaldo en su experiencia en Mansión del Camino, rapidito lo digo, él en su oficina, la Mansión del Camino es inmensa, es una obra social de ayuda que dejan los niños abandonados en la puerta, entonces ellos ya tienen toda una logística y tienen cuidadoras, todos voluntariado, hasta médicos, de todo, ya hay hasta hospital. Los educan ahí, hay educadores, colegios, los forman, ya salen con un oficio. Hasta médicos tienen Rivaldo hijos adoptivos, que ya son abogados médicos, que se han formado en la Mansión del Camino. Entonces él tiene su oficina en la Mansión del Camino y le llaman al comunicador y le dicen que una señora me busca y quiere hablar con usted. Y él estaba en otra tarea. Y en ese momento él tiene su horario de atención. Y entonces le dice, no estoy. Dile que no estoy. ¿Y qué pasa? Bajo el escritorio estaba uno de los niños de 6 años, no recuerdo el nombre, y este niño le dijo, ajá, estás mintiendo, porque tú dices que no estás y sí estás. Y justo la semana anterior les había dado charla a los niños sobre la mentira, lo malo que es mentir, que los niños no deben mentir, que no se debe mentir. Y tú nos enseñaste que no deben mentir. Y estás mintiendo. Pero es que, y lo puso en dificultades, pero es que en este momento estoy con otra cosa, pero tú estás diciendo eso, le estás mintiendo. Entonces agarró y llamó y le dijo, dile a la señora que ya vine y que la voy a atender. Otra mentira. Sí, muy bien. Sigue mintiendo. Entonces esos son esos niños contestatarios, los niños que están aplicando la razón, están pensando. Y Entonces, te era la un niño, aplican. era un niño, ¿no? Y así, entonces, por eso, si queremos formar, bueno, tengamos hijos índigo o no, siempre con la razón, no por A, B, C, sí por A, B, C. No por la fuerza, sino No porque no me da la gana, no porque digo yo que no, y vas, no, eso ya no te acepta. No, ¿por qué? Entonces, eso sí te lo acepta, ¿no? Hay que notar la diferencia entre niño índigo y un niño hiperactivo. La hiperactividad es una señal de que algo está en desajuste y en sí misma no clasifica al índigo. Espiritualmente hablando, tendencias de vidas pasadas, mediunidad y obsesiones espirituales pueden inducir la hiperactividad. El doctor Ian Stevenson, en su libro Niños que recuerdan sus vidas pasadas, y San Agustín en el Evangelio, según el Espiritismo, capítulo 14, observan que hay comportamientos infantiles que están correlacionados con experiencias de vidas pasadas, como el miedo, los intereses, las preferencias, las habilidades presentadas espontáneamente en el libro. Nosotros tenemos un testimonio
matrimonio presencial en la familia con el miedo. Porque Fabio tenía mucho miedo, que lo está perdiendo, pero de chiquitito, a que le dejemos. Vamos a salir, alístate. Y un poco ansioso. Y que si ya nos íbamos, y que cuando te hemos hecho ni de broma, te hemos dejado ni de broma. No tiene razón de que él tenga ese comportamiento, ese niño. Pasó el tiempo y un día le dice a su mamá, mamá, yo me perdí y perdí. Yo tenía otra mamá Yo tenía otra mamá que me dejó, que se me perdió en el mercado. que me perdí en el mercado. Yo tenía otra mamá, me perdí en el mercado. Entonces, Y nunca me encontró. y nunca me encontró. Eso fue un chispazo, ¿no? Son los chispazos de su memoria, ¿no? Entonces ahí comprendimos por qué tenía ese comportamiento. Porque le quedó el miedo fuerte de estar solo, que lo deje. Porque se perdió. Entonces, son esas cosas que vienen, ¿no? Que ya lo traen y está más como que más a flor de piel. La doctora Nancy... Padre, una pregunta. Sí. ¿Se establece alguna vamos a decir, década en la cual han comenzado? No se sabe. Ahí dice del año 80 y tantos. Del 80 y 70 y 80 y tantos. O No, 90, dijeron del 90. 76 al 87. Al 87. Ajá. Al 87. Ese es el año que han hecho. Que han empezado. Al 76. 87. Próximo. Aprox. O sea, ya son personas que ahora tendrán por sus 30, 40 años. ¿No? Bueno, he leído por ahí que Bill Gates y no sé quién más, y estos niños índigos, ¿no? La gran mayoría de ellos, ante el test, Ahora, un minuto, Sí. perdón. O sea, no Sí. necesariamente van a estar orientados al bien, pueden desviar. no necesariamente, no necesariamente. La gran mayoría de ellos, ante el test de coeficiente de inteligencia, obtienen un puntaje mayor de 140, lo cual, según la Organización Mundial de la Salud, es un coeficiente intelectual de superdotado. El común de los humanos, que son considerados normales, el promedio es de 90 a 110 puntos. Por eso es crucial la formación y la educación con esta clase, con este tipo de niños, que hay que saber identificar, ¿no? Según Carol Lee, Jan Tober en el 2001 y Paola y María en el 2003, entre los niños que están naciendo en los últimos 30 años, está la respuesta, Ahí está. se está presentando un incremento progresivo de seres superdotados o con la condición O íntima. sea, 70. Ujú. Y estiman, 70 sería 40 años, ¿no? Sí, 70 sería. No, pero dice, 40, según 80, Carolina, en 2001 y Paola María en 2003, o sea, esto lo mencionaron, en realidad están haciendo los últimos 30 años, o sea, se supone que es en esa época, en los 30, o sea, 2000, Los 30 somos los años 80. Claro. Ahora, 30 años es en los años 80. 80, claro. Sí, la década de los 80, más o menos. ¿No? Se está presentando un incremento progresivo de seres superdotados en la condición índigo y estiman que representan más del 90% de cada niño nacido a partir del año 2000. O sea, ya más, con más, en más cantidad. En más cantidad. O sea, tengamos en cuenta que estamos en el cinturón de fotones, de acciones, que propicia esa migración, ¿no? El nombre de niño índigo se conserva por tradición histórica, pues según Lee Carroll y Jan Tober, fue Nancy Ann Tate quien por primera vez en los años 1970 menciona a escala internacional la condición índigo, porque según la autora estadounidense, el campo energético del niño, también llamado aura, campo energético, vibra dentro de un aspecto azul-añil o índigo, y que corresponde a una vibración de expansión de conciencia
cuyas características principales son sensibilidad, intuición y espiritualidad. ¿No? Estas son sus principales características. Sensibles, de la mayoría de los niños ahora son muy sensibles y muy sensitivos, tienen intuición. Tipo de niño índigo: humanistas, son los que tienen una tendencia natural para ayudar, son inquietos, generosos, gentiles, aunque no puedan ser obedientes. Hay que darles seguridad psicológica y no decirles que son especiales. Solo es un niño, hay que orientarlo y amarlo. Los artistas: es un niño que no está satisfecho, que no se interesa por las doctrinas científicas y rara vez por los temas filosóficos. Tiene la capacidad de transformar todo lo que encuentra en su casa, buscando nuevas formas, lo cual es un problema para los adultos. Bueno, te destrozan las cosas, te las arman, te las desarman, están investigando, ¿no? Los conceptuales: tienen aptitud para la música, para solidaridad, para el trato social con las demás personas. Los interdimensionales o transdimensionales ven a los espíritus desde temprana edad, o sea, tienen la evidencia, ¿no? Desde temprana edad, identificándole las auras, percibiéndole los sentimientos. Se acuerdan de sus encarnaciones anteriores, hablan con lucidez cuando quieren. La familia, que no tiene esta información, cree que se trata de alucinaciones, fantasías, por creer que está en la fase de juego. En verdad, todo le es natural porque están en contacto con el mundo espiritual. Pueden ver el aura de las personas. Los niños índigos están alterando las tradiciones, exigiendo una nueva metodología pedagógica, una forma más elevada de expresar y vivir el amor. Sufren en los colegios, sufren pues, porque la metodología ancestral que no cambia y no varía, lo aburre, ¿no? Entonces hay que usar otra metodología con ellos, ¿no? De repente aprenden jugando, ¿no? Con cosas lúdicas. ¿Cómo es un niño índigo? Son para los adultos un verdadero dolor de cabeza, dado que no aceptan la autoridad sin fundamentación. Hablábamos de la fundamentación. Esto hace que no acepten órdenes porque sí. Normalmente no son fáciles de conformar, nada los entretiene. En clases normalmente se aburren y molestan a los demás compañeros buscando un motivo para entretenerse, dado que normalmente en las clases son poco motivantes, ¿no? Sufren, ¿verdad? Sufren. Y si son incomprendidos, peor. Aunque los niños índigos han reencarnado con propuestas de regeneración y renovación de sí mismo, así como de la humanidad, hay que recordar sobre la importancia de la fase infanto-juvenil para su evolución, con el fin de que alcancen el éxito de sus planes reencarnatorios. El niño índigo no debe ser reprimido, pero sí orientado. Cuando él percibe lo que es, se siente bien, se concretiza. ¿Qué sucede con aquellos padres que no tienen sensibilidad para entender la feliz relación con los hijos de esta clase? Se sublevan, los castigan y ellos desarrollan el sentimiento de ira, amargura, pudiendo convertirse en criminales en serie. Y ahí está la fase que tú hablabas, ¿no? De que no es que sean, no, es que si se sienten incomprendidos, y es porque en verdad son muy sensibles, son muy espirituales, son muy inteligentes, pero todavía moralmente tenemos que encaminarnos. Y si no nos comprendemos y no nos encaminamos moralmente, se nos tuerce y se nos va para el otro lado. Peligrosamente, porque son tan inteligentes que van a utilizar toda su inteligencia para el mal. Tampoco hay que ir al otro extremo, que no se les diga nada. Ellos necesitan ser formados y orientados en el bien. La educación debe ser más espiritualizada, en la que los padres y los hijos aprendan a verse bien unos a otros.
Se debe educar y conversar con el niño, con el joven, hablarle de espíritu a espíritu, mirándolo a los ojos, aplicando la caridad en ellos, formando buenos hábitos, ¿no? Es una tarea, si tenemos niños, nietos, que ya están viniendo desde el año 2000 con mayor cantidad, entonces debemos tener más cuidado, mucho más cuidado. Los niños cristal. Hay una gran diferencia de los niños cristal con los índigos. El niño cristal, dice, son espíritus más elevados, aunque están llegando a la Tierra con el fin de auxiliar la gran transición planetaria. No son rebeldes, se mantienen silenciosos, observadores, son responsables, son distintos a los niños índigos. Al principio, al principio parecen tener dificultades para expresarse verbalmente, lo que logran casi siempre a partir de los 3 años de edad. No son inquietos como los índigos, son tranquilos, son muy introspectivos, gentiles y amorosos. Pero esto también, si no son bien comprendidos, tiene su peligro, porque se pueden escapar. Si no ven un ambiente propicio. Pero, bueno, también como cualquier niño. O sea, claro que con ellos con más sensibilidad. Pero son niños al fin. Hay un pasaje también que nos habla del Dalai Lama con un niño índigo que tenía cáncer, estaba desahuciado. Y entonces el niño decía, que no corras, que no hagas esto, que no hagas lo otro. Soy un niño y yo necesito jugar, porque soy un niño. Entonces no le pueden hablar como un adulto que se quede quieto porque está enfermo. Entonces déjenme ser niño, ¿no? Y es así, son niños. Hay que saber nada más orientarlos. ¿Cómo son los niños cristal? La primera cosa que la mayoría de la gente nota en relación a los cristales son sus ojos, grandes, penetrantes y sabios más allá de su edad. Ustedes no se dan cuenta que generalmente ahora las criaturas, uno les habla y te miran con una mirada analítica, observadora, en su inocencia, pero es una mirada de un viejo. Yo lo veo como y debe ser como algo, porque son los niños de la nueva generación. Este cuadro fue pintado por una niña cristal, Ariane Kramaric, de 8 años de edad, El Príncipe de la Paz. Es una pintura mediúnica. Su mensaje rico en dulzura es la captación perfecta del rostro de Jesús, donde transmite dulzura más allá de las perspectivas físicas. Los ojos son como estrellas que transmiten mensaje. Y no sé si la diapositiva se deja ver bien, pero como que hay una lágrima ahí. Es considerada una niña prodigio en pintura y poesía. Escribió los libros Akian, su vida y su poesía, y Mi sueño es más grande que yo, Memorias del mañana. Siendo niño. Allan Kardec, en el libro de la Génesis, publicado en 1868, se refiere a estos seres quienes constituirán la nueva generación, los espíritus que vendrán de otra dimensión para promover el progreso de la humanidad. Emigración e inmigración de espíritus, yendo de un planeta a otro en continuo intercambio. Como la Tierra está viendo a la hora de la gran transición, aquí encontramos espíritus tanto primarios, perversos, como también de otras estirpes más elevados, involucrados en la obra de la transformación del planeta, de prueba y expiación, a un mundo de regeneración, que ya vimos eso en una charla anterior. La nueva generación que debe fundar la era del progreso moral se diferencia por una inteligencia y un razonamiento generalmente precoces, unidas al sentimiento innato del bien
y de las creencias espiritualistas, lo que sin duda alguna constituye un cierto grado de progreso anterior. Esta generación se compondrá de espíritus que han alcanzado cierto grado de progreso, que están predispuestos a asimilar todas las ideas progresistas y aptos para asegurar el movimiento de regeneración. Vemos en Europa que hay un movimiento fuerte de escolares que se reúnen los viernes, no van a clase y hacen sus marchas pacíficas en pro del medio ambiente, ¿no? La nueva generación, para un mundo mejor. Nos distingue de los espíritus atrasados que son rebeldes contra Dios y su negativa a reconocer cualquier poder superior al del hombre. Mientras los espíritus atrasados generan conflictos, tenemos otros que han vivido aquí, como los apóstoles, María Teresa, Francisco Cándido Javier, que fueron ciertamente niños cristianos. Todo amor, ¿no? Darse, entregarse, María Teresa que nos ha dejado el legado de la caridad, Chico Javier también, un gran medium que ha escrito tantos libros para beneficio de la pobreza, y él murió en total humildad, considerado uno de los mejores mediums del mundo, irradiaba, salía de su pecho luz que emanaba de su ectoplasma, y le decían: mira esa luz maravillosa, ¿no?, que salía de su, es el amor que le daba, y podía curar. Estamos en una nueva era. Cuidemos de nuestros hijos, de la nueva generación, para que puedan construir un mundo en donde la violencia ceda su lugar a la paz, el odio ofrezca la premisa del amor, la rebeldía ceda el lugar a la alegría, en que nos abracemos sin angustias y sin dolores. Esos días son anunciados en la Biblia como el fin de los tiempos, o sea, de los malos tiempos, de las guerras, del odio, del horror. Esta generación está intentando identificarse unos con otros para poder ayudar a la tierra a convertirse en un mundo de regeneración, porque todavía es de pruebas y expiaciones. Estamos cansados de odios, pero estamos carentes de amor. El amor es el único tesoro que entre más se divide, más se multiplica. A diferencia de cuanto más divides algo, se achica, ¿verdad? Se aminora. Pero el amor, cuanto más lo das, más multiplicas, ¿no? Bueno, entonces, seamos conscientes de esta nueva generación que nos está acompañando para comprenderlos mejor, entenderlos y hacer de ellos buenos hombres, ¿no?